saludo a todos, todo género y condición. Gracias por la asistencia. Hoy tenemos aquí un encuentro. Hemos organizado desde Izquierda Unida Camargo, en concreto además hemos montado un grupo de trabajo, que nuestra terminología se llama Área de Elaboración Colectiva en materia de medio ambiente, que está muy activa en el poquito tiempo que lleva. Tenemos a la compañera Leticia Rodríguez, Leti, que se ha encargado además de realizar todo el tema de la intendencia, y gracias sobre todo a los compañeros Luis y Enrique de la plataforma por un nuevo modelo energético y de la cooperativa Enerplus. Nos parecía muy importante, además a nosotros también, el hablar de una cuestión como es la energía, ¿no? La energía en estos momentos es hablar de cambio climático, es hablar también de eficiencia económica, del buen funcionamiento de una economía sana, solidaria, justa. También es hablar de problemas sociales, esto que ahora hablamos tanto de la pobreza energética. En definitiva es hablar de bienes comunes, de bienes públicos, y cuando los bienes comunes no son gestionados de acuerdo con su naturaleza, es decir, se gestionan exclusivamente con criterios puramente privatistas, pues surgen muchos problemas sociales, económicos, políticos. Y supongo que de estas cosas y de otras, sobre todo de las posibilidades que tenemos también como ciudadanos de tomar parte, ¿no?, en el cambio del modelo energético imperante, nos van a hablar aquí los compañeros Luis y Enrique. Así que yo ya con esto, que entiendo un poco de energía, os dejo todo el campo libre. Pues gracias, Fernando, buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos mucho la oportunidad de poder presentarnos en Camargo. Yo voy a hablar como nuevo modelo energético, la plataforma por un nuevo modelo energético que aún no se ha presentado oficialmente en Cantabria, pero vamos, ya tenemos vida propia y hemos empezado a funcionar con la dinámica de las actividades, sobre todo con movilizaciones en cuanto a la pobreza energética este pasado invierno, y un recibimiento que dimos al ministro Soria el 1 de septiembre en la Magdalena, como se merece este ministro, este nefasto ministro que tenemos de Industria y Energía, que está apuntalando el modelo energético por el que iba el Estado español de renovables. Se lo están cargando, derribando día a día, decreto a decreto, orden tras orden. En fin, supongo que con ánimo de ingresar en alguna de las empresas de UNESA, del oligopolio energético, cuando acabe su mandato, su nefasto mandato que todavía no ha acabado y que estamos curados de espanto de lo que puede todavía llegar. Vamos a hablar del sistema eléctrico. Este es un tema arduo. Ahora decía Jorge que si habéis traído los niños es una buena ocasión para que las criaturas se duerman, porque hasta los adultos se duermen con esto. Esto duerme a las ovejas. Es un tema muy pesado, aburrido, es un tema arduo de aprender, y bueno, intentaremos que sea todo lo más divertido posible, pero ya no os anuncio precisamente diversión. Es un tema complicado. ¿Cómo funciona el sistema eléctrico? Bueno, aquí hay una... ¿De dónde se han ido las...? Bueno, se nos han ido las... Bueno, ahora empiezan a aparecer. Menos mal. Funciona con generación, transporte, distribución y por fin comercialización. Esta empresa Enerplus, que hablará después, esta cooperativa se dedica a la comercialización, pues empezará a dedicarse a esto. La generación es todo lo que se produce, la actividad que se produce desde las instalaciones, sobre todo centralizadas, sean centrales de gas o de carbón o de fuel, cada menos, o ciclos combinados, o las instalaciones de renovables con mayor generación, mayor capacidad de generación. Ahí también entrarían todo lo que son las renovables distribuidas, que son lo que falta por que se implementen y que sigan avanzando en este país. Es lo que estamos tratando de... Después viene el transporte. La red de transporte funciona con líneas de 220 kilovoltios y 400. Estas son las de muy alta tensión, las de 400 y de 220 son las de alta tensión. Y a partir de ahí después viene la red de distribución, que baja en cuanto al voltaje, y suelen transportar desde las subestaciones hasta los barrios, las fábricas o las
Las fábricas no, porque si son, necesitarían mayor voltaje. Lleva la corriente, la energía eléctrica a través de las líneas de media y baja tensión. Entonces estamos hablando ya de voltajes mucho más bajos, 132 kilovoltios o baja hasta 12,5 kilovoltios. A partir de ahí hablaríamos ya de muy baja tensión, son las subestaciones pequeñas de distribución y el consumo doméstico a 220 o 380 voltios, lo habitual son 220 o 230 voltios, y el consumo industrial que normalmente suministra desde las redes de media tensión. Hay instalaciones en España muy, por ejemplo, Celsa, una fábrica de Castellbilbal ahí en Barcelona, que es una fábrica de una compañía española de laminación que tiene un consumo eléctrico, estos hablamos de grandes consumidores eléctricos muy intensivos, que tiene un consumo eléctrico como la ciudad de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza anda por los, estaremos hablando ahí de los 700.000 habitantes. Bueno, pues hay instalaciones eléctricas que tienen todo lo que son la siderurgia. Aquí pues está Ferroatlántica, por poner un caso aquí que está aquí al lado. Bueno, pues esta de Celsa debe ser como 7 o 8 veces mayor que la Ferroatlántica de aquí. O sea, tiene un volumen de una demanda energética eléctrica tremenda. Vamos a ver cuánto cuesta la electricidad. Hablaríamos de costes de generación y costes de acceso a la red, lo que son los peajes. Los costes de generación están liberalizados desde finales de los 90, del año 96, bueno, empieza a funcionar a partir del 98. Con el gobierno de Aznar se liberaliza el sector y los costes, lo que es la generación, cada empresa puede generar libremente, no hay limitaciones, y pueden entrar a generar también pequeños productores y tal. En la práctica se ha visto que cuando ha habido un boom de pequeñas instalaciones o medias instalaciones, sobre todo relacionadas con la fotovoltaica, con las renovables distribuidas, ha entrado la legislación y el oligopolio eléctrico a machacar el asunto. O sea que en teoría sí, pero en la práctica estamos viendo cómo esto sigue formando parte de una situación liberalizada, entre comillas, liberalizada para un determinado sector. El sector eléctrico es un sector muy monopolístico, muy detentador de poder, muy relacionado con los poderes fácticos, pero ya no ahora, antes en la dictadura, incluso al principio del siglo XX ya funcionó así desde el principio, y le cuesta, y se ve, después hablaremos de las puertas giratorias, el trasvase continuo de políticos cuando acaban su mandato, desde presidentes a ministros del sector, se pasan sin ningún rubor a las empresas eléctricas, y aquí esto es la moneda de cambio que tenemos. El producto de esta situación es los continuos, la continua legislación contraria a... El mercado eléctrico diario se llama pool, es un término, se fija el precio en función de un mercado que es diario, incluso intradiario. O sea que cada hora hay un precio distinto de la electricidad. Este precio de los costes de generación depende del mix y de cada planta de generación, del tipo de generación, de fuente de generación que lo haga, y tiene una serie de costes fijos y costes variables. Los costes fijos son aquellos que son intrínsecos al modelo de generación, a la fuente, y después los variables, que es donde está la parte de León, el elemento más discutible, donde se les asigna costes y asignación de costes a determinadas fuentes de generación que están absolutamente ya amortizadas y sin embargo perciben cuando entran en el pool las nuevas como si fueran una fuente de generación de la más moderna. Por ejemplo, cuando una central nuclear que está, vamos a ponerla aquí, la de Garoña todavía, que parece que quieren volver a poner en funcionamiento, cuando está en funcionamiento y no han entrado en el pool a inyectar electricidad las fuentes más modernas, cobran a un precio razonable, pero cuando entran las modernas cobran exactamente igual que si fuera un ciclo combinado, que si fuera una instalación, un parque eólico de última generación. Esa es lo que se llaman los windfall profits. Es el término que se usa habitualmente en terminología de la generación de electricidad, beneficios caídos del cielo de algo que ya está absolutamente amortizado y que sin embargo lo perciben, y además a precio
que repercute nunca en las arcas del Estado, sino en los usuarios, en quien paga la electricidad, uno detrás de otro. Entre el precio se toma como unidad el megavatio hora, el precio está en torno a los 25, los 80, es decir, que es variable, depende de la hora, de los días. Domingo de Resurrección, por ejemplo, pues está el precio muy bajo, pero un día de una gran demanda, como puede ser supongamos un viernes de enero a las 8 de la mañana, el precio se dispara, está mucho más alto. Es decir, que esto está cambiando continuamente, no es un precio único, sino varía continuamente. La media está en torno a la última, alrededor de los 65 euros por megavatio hora, y puede llegar a ser cero, en algún momento ha llegado a ser cero. Cuando ha entrado Semana Santa, días de Semana Santa, cuando ha entrado la eólica de forma casi a cubrir el 100%, el 90 y pico por ciento de la demanda, el precio ha estado muy bajo. Pero son situaciones, las menos, son situaciones esporádicas que no se repiten. Después están los costes de acceso a la red, los peajes, que es distinto a la generación. Este es un coste regulado por el Estado, lo que se llaman costes reconocidos, que no reconocibles, es decir, determinada parte o buena parte de la sociedad que está implicada no reconocemos que estos costes sean reales, sino que son costes que se les asigna por parte del Estado, sobre todo a las grandes generadoras de electricidad, al oligopolio, pero que no se corresponden con una auténtica costes como tal, aunque lo regule el Estado y diga cuánto hay que pagar por eso. Comprende todo el resto de costes de suministro, redes de transporte, en alta, en media y en baja distribución, la interrumpibilidad, los pagos por capacidad, las anualidades del déficit de tarifa, las primas del régimen especial, que son las renovables, la cogeneración, y la compensación de costes de generación insulares, en Baleares y Canarias, y extrapeninsulares, Ceuta y Melilla, el bono social, etc. Por citar alguna cuestión, hay alguna situación que tenemos con el sistema eléctrico de los costes de acceso a la red, que son los que inflan la tarifa y los que inflan el recibo de la luz al final, los que lo disparan, y son, por ejemplo, la interrumpibilidad. Esto no aparece descrito en la factura, pero esto es un coste fijo que tiene y que hay que pagar. Consiste en que una empresa que tiene una gran capacidad... Coño, Julián, hostia, ¿cuánto tiempo sin verle? Una empresa que tiene ferroeléctrica, que tiene es una gran demandante de energía, muy intensiva en consumo energético, tiene asignado a estas grandes industrias si hay algún problema de suministro, pueden dejar de funcionar, y entonces eso se llama interrumpibilidad, que es un derecho que tienen estas empresas, por el cual se les paga, pero no se les paga por parte del resto, sino lo pagamos sobre todo los consumidores, ese derecho a interrumpir. Esto es un eufemismo absoluto, en su momento pudo tener sentido, pero ahora mismo, desde hace ya años, no tiene ningún sentido, porque hay una enorme sobrecapacidad respecto al consumo, respecto a la demanda. Hay una gran sobrecapacidad de oferta respecto a la demanda. Hay muchísima más generación de electricidad de la que necesitamos, porque ha bajado la demanda, porque ha bajado el consumo, y ese gasto de interrumpibilidad es algo que no tendría que ser, tendría que haber desaparecido hace ya tiempo, porque en ningún momento se va a llegar a producir un colapso, esto que no te llega la luz, ¿no? Esto no es Nueva York ni California, es decir, aquí hay una producción como del orden de 3-4 veces más de lo que consumimos, con lo cual es absurdo que tenga. Otro caso, lo que se llaman pagos por capacidad. Esto es una nota de prensa de mucho gas para tan poca luz. Esto hace referencia a los ciclos combinados. A los ciclos combinados también se les paga, les pagamos por esa capacidad que tienen de generar. Están funcionando los ciclos combinados al 10%. Se construyeron a riesgo y ventura de sus empresas que los han, o sea, que es el oligopolio. Estamos hablando de Endesa, estamos hablando de Iberdrola, estamos hablando de Gas Natural, de Hidrocantábrico y de E.ON. E.ON es la de aquí, la distribuidora de aquí, la más pequeñita de las 5. Aquí, en Alemania, es mucho más grande que cualquiera de las de aquí. Pero es una de las 5 del oligopolio, de UNESA. Entonces, están funcionando al 10%. Es absurdo que se les pague a este tipo de empresas por la generación de ciclos combinados por un derecho de capacidad. Porque están funcionando muy por debajo de las necesidades. ¿Por qué? Pues porque la
irrupción de las renovables ha hecho que sea absolutamente innecesario. ¿A quién se encomendaron cuando construyeron los ciclos combinados? Aquí no hay ninguno. En Amorebieta hay uno cerca, pues en La Rioja, por el sur hay bastantes, por el centro. ¿A quién se encomendaron para que hiciera? Bueno, se intentaron hacer aquí en el Besaya, en Torlavega, y hubo un movimiento en contra, recuerdo, para frenar eso, porque era absurdo, no había necesidad. A nadie. Lo hicieron porque la demanda en aquellos momentos, a mediados de la primera década de siglo, era una demanda que era, bueno, pues estaba disparada, cada año subía mucho. Pues esto es una cosa que no va a acabar, vamos a invertir aquí porque esto parece que va a tener, pues se lo encontraron con que están construidas, pero que aquello no tiene salida. Pero claro, es la ley de la oferta y la demanda. Si se instalan, entonces, como otras cuestiones que hay en España, que estamos aquí al cabo de, ¿no? Autopistas de peaje que no tienen después circulación y que quieren que se pague con los presupuestos del Estado, detrayendo siempre de las necesidades sociales de primera necesidad, de primer orden, como son la educación, la sanidad, los servicios de asistencia, etc. Ahí está el meollo de la cuestión. Y todos estos enormes gastos que después hay que asumir por parte del Estado se detraen de las necesidades básicas. Así que no solo es que debemos, sino que podemos y debemos combatir y pelear por esta cuestión, porque es que se nos va la vida ahí, es fundamental. Y el sector eléctrico es un sector clave, bastante oscuro, muy poco transparente, bastante desconocido, pero aquí hay uno de las claves de la economía de este país, donde funciona de manera absolutamente oligopólica, donde está al margen de las decisiones de la gente, donde prescinden absolutamente de las necesidades de la gente, donde no tienen en cuenta ninguna necesidad social de la gente. Ahí estamos, estamos frente a uno de los principales jinetes del apocalipsis que estamos peleando con ellos. Bien, en 2013 supusieron estos costes de acceso a la red 21.500 millones de euros. El funcionamiento del mercado eléctrico diario ha estado funcionando y sigue funcionando como una subasta marginalista hasta que lo descargue. Bueno, aquí viene una... ¿Sí? Entonces, el funcionamiento del mercado funciona con la ley de oferta y demanda, entonces hay que casar la oferta que hacen quien genera electricidad y la demanda de los productores, la demanda de los consumidores pequeños, medianos, domiciliarios, en fin. Aquí hay alguna referencia, por ejemplo, la oferta de eólica, fotovoltaica y nuclear, estas son las que están funcionando de manera continua, son las primeras que entran al pool, porque, por ejemplo, la nuclear no puede parar, salvo que haya una parada técnica. Y la eólica y la fotovoltaica, bueno, la fotovoltaica para por la noche, obviamente, cuando no hay sol, y la eólica, pues en función del recurso, si no hay viento, pues no tampoco. Pero estas son las primeras que entran. A partir de aquí, después entran las térmicas de carbón y de los ciclos combinados, y a partir de ahí, después suele entrar la gran hidráulica, de desembalse. Bueno, aquí hay el caso de Alsa en Torina, donde hay una central de bombeo por la noche y ahora punta, cuando hay más demanda, suelta, y a partir de ahí se consume la electricidad en la hora punta. Y es un caso que funciona en otras partes, sobre todo en Suiza, por ejemplo, y funciona en Suecia también, y funciona muy bien. Este es un sistema que sí que habría que mantener, porque sí que es un sistema muy racional. Los excedentes nocturnos de generación de una nuclear, por ejemplo, que no vale, que se irían, ¿no? Porque hay que gestionarlo en el momento. Esto tiene un sentido. Por ejemplo, la carga de vehículos eléctricos, llegado el caso, sería una buena solución para los picos de producción por la noche, que no tienen una demanda en la industria, a no ser que esté funcionando 24 horas, o en los domicilios, que normalmente entre las 12 y las 8 de la mañana o las 7, pues no hay tanto consumo. Seguimos. Decía que era un funcionamiento del mercado eléctrico que es marginalista. Entonces, cuando empiezas a hablar, hablaba de la casación entre la oferta y la demanda, para llegar al precio hay dos elementos que intervienen en el mercado. Y por conocer un poco los términos, está el OMIE y el OMEL. El OMIE es el operador del mercado ibérico de la electricidad. Portugal,
Andorra, Estado español y cualquier otra parte del Estado español que se segregue seguiría entrando dentro de este mercado ibérico de electricidad, o sea, que es un mercado que está interconectado, absolutamente interconectado, no solo el ibérico sino también con Francia. Solo tenemos intercambio con Francia, incluso con Marruecos también y con Portugal, es que hay incluso gran hidráulica en el Duero que genera para los dos países, o sea, los grandes saltos que hay ahí en Aldea Dávila, etcétera, alguno que está ahí en la frontera, producen y generan electricidad para ambos países. O sea, que el mercado no es que esté interconectado, es que la propia infraestructura está ya sirve para ambos países. Los costes de acceso a la red. Aquí hay una serie de datos de los costes de acceso, aquí de los costes de acceso a la red. Vienen descritos por inputs, por apartados, los costes de transporte. Vemos que el coste de distribución es un coste muy alto. Estos son datos de 2013, estamos hablando de miles, o sea, estos son 5.253 millones de euros. Bueno, aquí hay más elementos, los costes de gestión comercial y distribución, lo que te cobra una empresa comercializadora, por ejemplo, en el Plus, cuando empieza a funcionar, entrará dentro de eso, porque hay que cobrar. O sea, pero ya veis que no es una parte importantísima, es una pequeña parte. Después están los costes de diversificación todos juntos, que están las primas al régimen especial. El régimen especial es no solo las renovables, sino también la cogeneración. SNIACE, Ferroatlántica, las grandes empresas Solvay, las grandes empresas intensivas se apuntan a la cogeneración. Y en el caso de SNIACE, en el pecado llevan la penitencia. Una de las cuestiones claves del cierre es la actividad, la diversificación de la actividad dedicados a la energía cuando se dedicaban a otras cosas, con una gran dimensión de la cuestión energética. Ahí ha habido errores lamentables por parte de los gestores y por parte de más elementos sociales que entraron a ese y no vieron lo que había detrás. Si te dedicas a una actividad, te dedicas a esa actividad, y la cogeneración tiene que ver con lo que te dedicas, no a sobredimensionarlo hasta 2, 3 y 4 veces, porque entonces no te dedicas a eso, te dedicas a generar electricidad. Es otro negocio distinto, y cuando vienen mal dadas, viene el impuesto verde y te asfixia. Claro que te asfixia, no te va a asfixiar, asfixia a todo el mundo, pero esto, con la demanda ha bajado y los problemas que hay de déficit de tarifa, evidentemente han respondido haciendo pasar por las horcas claudinas a todo tipo de empresas. Hasta las grandes se quejan. Pero bueno, cuando recuerdo que vino aquí el presidente de Ferroatlántica, Villar-Mir, en septiembre, se quejaba del precio que tenía por unidad de generación, por megavatio hora, su industria, en este caso Ferroatlántica. Es muy caro, tal, la unidad, no competimos en Europa y tal. Bueno, pues el precio que tiene la unidad aquí de electricidad para la gran industria es la mitad, casi la mitad de lo que tiene el precio por unidad del bono social. El bono social es el precio más barato para la población que está en régimen de exclusión social, que tiene más problemas, que no llega, que tiene ingresos mínimos. Bueno, pues es casi la mitad, algo que en Europa no existe. Si hay un bono social, tiene que estar claramente por debajo de la industria de cualquiera. Aquí no. Pues sí, pero claro, aquí el que no llora no mama. Y aquí el pollo el Villar-Mir vino y cantó aquí diciendo, bueno, a mí me pareció escandaloso. Yo digo, bueno, aquí hay problemas mucho más gordos, pero como es un tema desconocido y en general no se sabe, pues se quejará por algo. Se queja porque tiene mucho morro y porque están funcionando siempre, diciendo, bueno, pues si nos lo dejan mejor, estupendo. Pero no es de recibo lo que... Bien, más costes, tenemos la compensación de las cuotas, esta parte de la compensación de los SEIES, son los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Aquí hay otros costes que se le pasan, aparecen en los recibos después, y que tiene razón de ser hasta cierto punto podría tener razón. Es decir, claro que tienen costes más altos la distribución, y por unidad de consumo en un sitio aislado de dificultad como pueden ser las islas o Ceuta y Melilla, pero no más que la que pueden tener una vivienda en poblaciones o en Soga un poco aislado. Si no nos hagamos lío con esto, hay problemas en todos los sitios de costes. Evidentemente en una ciudad los costes son más baratos porque hay una masa social o
una masa de consumidores que está junta y que lo puede, pero en cuanto se diversifica la población en sitios distintos, esos costes suben. Pues no habría lugar, no tiene sentido que eso repercuta en los costes después de la factura, del recibo de la luz, en el orden de magnitud de que estamos hablando. No tiene ninguna lógica, es decir, los mismos costes que puede tener una población más, y sin embargo lo aceptamos todo el mundo. Es decir, eso tendría que estar absolutamente balanceado y compensado, no aparecer como un coste señalado, diferenciado, etc. Acaba de salir esta semana, hace menos de una semana, que la isla del Hierro prescinde del petróleo. Es decir, esto ha tardado 20 años en por fin en pergeñarse, 20 años, ya lo podían haber hecho antes. Es decir, todas las nuestras archipiélagos, Canarias, Baleares, tienen desde hace mucho tiempo capacidad absoluta de autoabastecerse a partir de renovables. Otra cosa es que se haya querido hacer. Han tardado. Este es el primer ejemplo, por fin, en 2014. Pero esto hacía ya, en los 90 ya se hablaba de capacidad suficiente. Y esto lo solucionan con un depósito de agua como el que tenemos en Alsa arriba, lo conocéis, esta parte que hay arriba que bombea. Y con el excedente nocturno de un pequeño parque eólico, 10.000 habitantes. Esto habría que replicarlo en todo el país. Es fácilmente replicable, con una dimensión de transporte mucho mejor que las líneas de alta tensión, que la energía puede recorrer de 200-300 kilómetros. Esto es lo que había que hacer, continua, pero desde hace ya tiempo. Pero no se hace, claro, evidentemente no se hace. Y esto es el caso incluso de archipiélagos con más consumo, como puede ser Baleares, con una gran actividad dedicada al turismo, ¿no? Y Lanzarote y Fuerteventura. Lanzarote y Fuerteventura, recuerdo el primer parque eólico en la isla de Fuerteventura, en la península de Jandía, al año 83 o por ahí. Va a haber problemas con la ubara y tal, que es una especie de avestruz que hay ahí, una avestruz, no, una abutarda. Claro, no hubo ningún problema con la ubara. Y ese parque está allí y después no ha habido una... O sea, que esto tenía que llevar ya décadas y teníamos que estar a la cabeza en Europa, pero de hacía décadas. Y sin embargo estamos estancados, ahora ha tardado mucho en avanzar y los ejemplos son evidentes de que se puede. Se puede, claro que se puede. Podemos. Vamos a seguir. ¿Cuánto cuesta la electricidad? Bueno, aquí viene desglosado todos los costes, los fijos, los relacionados con la conexión a red, las cuestiones, bueno, interrumpibilidad, las primas al carbón, esta es otra, las primas al carbón. Y ahí los mineros tienen toda la razón en que hay que pelearlo. Por ejemplo, las renovables tienen un nivel de autoorganización, de sindicación muchísimo más bajo que los mineros de carbón, y claro, se nota. Pero no tiene sentido ya seguir quemando carbón para producir electricidad, no tiene ningún sentido. Esto tiene que acabar. Otra cosa es la cuestión social que se hace que hay soluciones, y es por donde tenía que haberse implementado ya hace tiempo. Pero seguir quemando carbón, sobre todo que viene de Sudáfrica o que viene de Estados Unidos el carbón, y sigue siendo rentable, no tiene la más mínima lógica. O Polonia, ¿no? Que en las iglesias siguen fabricando, al sur de Polonia siguen sacando carbón y lo sacan por el puerto de Gdynia. Bueno, aquí vienen un poco los costes, los peninsulales, las primas al régimen especial, la comercialización, los pagos de capacidad que ya hemos hablado. Las pérdidas derivadas del transporte en un modelo eléctrico centralizado, todo lo que sea discurrir la electricidad, los electrones por la red eléctrica de alta tensión, se producen muchas pérdidas, cuanto más distancia más pérdidas, y eso se puede evitar perfectamente, no en total, pero en una buena parte. ¿Cómo se fija la tarifa? A ver, vamos. Las CESUR. Sabéis que las subastas CESUR han funcionado hasta diciembre de 2013. En diciembre pasado salió una subasta escandalosa con unos precios que ya se disparaba aquello y hasta el gobierno se asustó diciendo, bueno, si escojamos ya a la gente más todavía, se nos va a revelar, nos van a quemar los órganos, los centros de poder, lo cual no hubiera estado nada mal. Entonces, esto ha funcionado, estas subastas fijaban el precio de la energía dentro de la tarifa, lo que se llama el término de energía, no el término de potencia, lo que tú contratas, sino la energía, la generación. Era una subasta absolutamente financiera, o sea, no tenía nada que ver con la producción industrial. Era un chiringuito financiero, donde aparecían bancos, intermediarios, Goldman Sachs, que hacía que el precio se disparase. Y, por supuesto, para beneficio de
y perjuicio de cada uno de nosotros y nosotras, que tenemos que pagar ese mercado financiero. No tiene nada que ver con un mercado ético, es un mercado puramente financiero, relacionado con las burbujas, con el modelo de economía especulativa que padecemos y que nos está haciendo la Pascua desde hace cantidad de años. Por eso he hablado del sistema eléctrico como una de las cuestiones claves que nos está machacando. Ha funcionado durante 4 años y 4 meses, unos 52 meses. Bien, pues funcionaba como un mercado de futuros, como son se han metido con los alimentos incluso, ha funcionado como un mercado en el cual durante 42 meses de los 52 estaba muy por encima del precio de mercado. El precio de casación entre oferta y demanda, muy por encima. Un 15% de media. Por ejemplo, en marzo de 2013 llegó a ser más de un 100% por encima del precio de mercado. Y en abril, casi un 150%, en abril de 2013. Hubo momentos de picos, ahora lo vemos en una gráfica mejor. Y después se regula por órdenes ministeriales. Determina la parte del peaje de acceso dentro de la tarifa, se aprueba trimestralmente por el Ministerio de Industria, y el término total de potencia, en las dos partes del recibo, es la parte del término de potencia y el término de energía, la parte fija, que es la que tiene que ver con lo que tú contratas, y después la parte variable que tiene que ver con lo que tú consumes. Pues el término de potencia contratada está alrededor del 50% del término de energía, viene a ser. La última orden ministerial acaba de salir ahora a mediados de junio, se aprobaron los parámetros retributivos de las instalaciones, a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica y tal. Bueno, es una de cogeneración, de residuos, a partir de todo. Es una orden estupenda, 1761 páginas, muy entretenida, si tenéis ganas de un par de días o 3 de ir a la playa y leeros esta orden, pues igual os dan ganas de ahogaros inmediatamente, que es lo que te entra. Aquí vienen los precios de CESUR del mercado diario. Vemos aquí, por ejemplo, esto hablaba de marzo-abril de 2013, ¿no? La gráfica morada es la de las subastas de CESUR, y la del mercado diario, que está bastante acoplada, pero en algunos momentos está bastante desacoplada. Y por ejemplo hay un desacople tremendo, aquí es donde estábamos hablando del 150%, muy por encima. Entonces siempre las previsiones de la CESUR, que eran a trimestre no vencido, sino a trimestre por vencer, estaban siempre por encima de las necesidades del mercado, incluso del mercado diario, o sea, del mercado real, del OMIE, del mercado ibérico, en fin, estaba, con lo cual siempre había un componente ahí de gran especulación, ahí se había dinero y se sacaba y no había ningún inconveniente. Esto ha estado funcionando, auspiciado, apoyado, bendecido por los poderes públicos, por los partidos políticos que nos gobiernan, uno u otro. Para esto han funcionado exactamente igual los dos. Bueno, aquí hay la evolución de los peajes de acceso, está regulado por las órdenes ministeriales que te van diciendo ese peaje cuánto va a ser, se desglosa en cuanto a las primas, al régimen especial y al resto de los componentes que forman parte de los peajes. Aquí hay una gráfica que habla de los gobiernos, ¿no?, de Aznar, Zapatero y el actual Rajoy. Y vemos como la parte de la prima del régimen especial y los costes sin primas, como la prima ha tenido que ver un poquito en los años ha tenido que ver una parte hasta 2008, y a partir de ahí la crisis, justo empieza la crisis, empieza a haber problemas y se dispara la parte de la crisis, la parte de la prima respecto a los costes sin primas. Los costes sin primas se van subiendo, a partir de aquí de 2012 empieza a bajar los costes, pero la parte de la prima del régimen especial tiene que ver no solo con renovables, sino con la cogeneración también. Y la repercusión que ha tenido al final es una subida del recibo de la luz, que es lo que al final nos llega. Aquí hay un reparto de los costes de acceso a la red según los tipos de tarifas. Aquí ya estaríamos hablando de alta tensión, de aquí para acá alta tensión. Entonces fijaros la diferencia, quedaros con una idea. Los costes de la energía es lo de verde, y los costes, la tarifa de acceso es la parte esta marrón. Cuando estamos con las alta tensión, con las empresas muy intensivas, la tarifa que tienen es de un gran consumo, están pagando sobre todo los costes de la energía. La otra parte es muy pequeñita, ¿oís, no? Sin embargo, estos son los consumidores domésticos, con
sin discriminación horaria y con discriminación horaria. Aconsejo a todo el mundo que se apunte a discriminación horaria en su casa. Que cambiéis a discriminación horaria ya. Esta noche mejor que mañana por la mañana. Porque te ahorras dinero. Tienes un poquito de cuidado y pones la lavadora, el lavavajillas por la mañana, por la noche. Te ahorras. Y tal como están las ¿Sabes cosas, que no te dejan apuntarte? Sí, hombre. La gente va a guardar el teléfono nocturno y te informan de que eso ya no existe. No, no existe. Claro, es muy difícil encontrar el nombre, yo lo tengo, pero... No existe tarifa nocturna, existe Claro. discriminación horaria. Ahora concretamente discriminación horaria va... Ahora en verano está que yo tengo va de 11 a 1. De 11 de la noche a 1 del mediodía. Después en invierno De pasa 10 a 12. de 10 a 2 de la tarde. Sí. Bueno, pues esta merece la pena. Pero fijaos aquí que la parte de la tarifa de acceso es tremendamente mucho más grande en comparación con los grandes consumidores, los intensivos, los industriales, y la otra no llega a ser, es menos incluso la parte del coste de energía. O sea que tú estás pagando, un consumidor está pagando más por tener acceso a la red, los costes fijos, por la contratación que por lo que estás consumiendo en realidad. Y con el último decreto, el último cambio del sistema eléctrico de julio de 2013, hace un año, se puso la cosa alrededor del 45% costes variables, o sea, los costes de consumo, y 55% los costes, al revés, 55% costes variables y 45% costes fijos. O sea, muy alto, muy exageradamente alto. ¿Qué es el déficit de tarifa? Nos sonará, lo hemos oído y lo escucharemos de vez en cuando. Es la diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico y la recaudación a través de los peajes de acceso fijados por el Ministerio de Industria, lo que se recauda. En 2004 ascendió a un total de 30.000 millones de euros, en 2014. En 2013 se recaudaron 17.000 millones vía peajes de acceso, mientras que los costes ascendieron a 21.000. Por lo tanto, se ha generado un déficit de tarifa en torno a los 4.000, que va acumulado a lo que había antes. Bien. Y siempre oiréis decir al ministro de Industria y a cualquier diputado del PP, lo dicen como una letanía, es un principio que se lo saben, aunque no tengan ni pajolera idea de energía, que no tienen ni idea, siempre te van a repetir esta, ¿cómo se dice la palabra esta? El mantra, te lo van a decir siempre. El problema tal del déficit de tarifa son las renovables. Ni de coña, es una mentira absoluta, es falso. Están mintiendo como bellacos. No son las causantes de déficit de tarifa. No digo que no hayan contribuido, que habrán contribuido, pero no son la causante. No está ahí el problema, no está ahí el meollo, no está ahí. Está causado el déficit por muchos factores. Sobre todo la sobreretribución, lo que se paga además a determinadas tecnologías cuyas instalaciones ya están amortizadas, lo que se llama, lo que se suele entender, windfall profits, beneficios caídos del cielo, de las nucleares y de la gran hidroeléctrica. Hay mucha gente que dice que tenía que haber un precio de electricidad para la nuclear y la gran hidroeléctrica diferenciado del resto, porque esas están amortizadas. Se lo han llevado crudo desde hace muchísimos años. Las grandes hidroeléctricas pagan un canon a las confederaciones hidrográficas ridículo, mínimo, y están con regímenes de concesión de la época de la dictadura. ¿Os acordáis de nuestro dictador que ha inaugurado usted pantanos? ¿Os acordáis? Los más mayores os acordáis de esto. Y va, inauguraba pantanos uno detrás de otro. Este era el sistema eléctrico que todavía funciona porque los ríos siguen funcionando y las presas no se rompen, salvo aquella de Sanabria. Son casos rarísimos lo que son. Entonces siguen funcionando y son unos beneficios tremendos. Bueno, pues esto está en la esencia del problema de los costes del déficit de tarifa, la sobreretribución. Y no es un déficit económico, sino tiene que ver con un déficit regulatorio, tiene que ver mucho más con lo que dice y las normas que implementa el gobierno, los gobiernos de turno, que con el déficit económico como tal. Ha habido años en que la electricidad era muy barata, incluso desde sectores poco sospechosos de inflar la tarifa. Yo estoy en Ecologistas de la Nación desde hace muchos años, y ya a finales de los 90 decíamos que la tarifa estaba muy baja, que había que subir la tarifa, que tenía que costar más la electricidad, porque no cubría los costes de generación. Eso es verdad. Pero de ahí a lo que ha pasado, pues ya sabes, te puedes llegar a pasarte 17 pueblos. Aquí se han pasado 24.000 pueblos. Para solucionarlo siempre debe realizar una auditoría de costes del sistema eléctrico, como se planteó en el Congreso de los Diputados en junio del año pasado. En
junio del año pasado se presenta una propuesta de izquierda plural para hacer una auditoría energética, el sistema energético total, y por supuesto quedó triturada por la mayoría del Congreso. 300 de los 323 diputados presentes dijeron, o bien 125 noes, del PP y de Asturias, Cascos y UPN y creo que también CiU, bueno, fueron los que se negaron los catalanes, y creo que Coalición Canaria creo que también se. Y después 105 abstenciones, mayoritariamente la socialdemocracia española, ¿no? Que para esto funciona exactamente igual que la derecha, exactamente igual. 300 votos de los hijos de Felipe González, que se acaba de ir hace poco de Gas Natural Fenosa porque se aburría, decía. Se aburría, pero joder, qué aburrimiento más cojonudo tenía Almenda, porque cobraba religiosamente, ¿eh? Cuando estaba en el Consejo de Administración de Gas Natural. Aznar, ahora está en Endesa, Elena Salgado, vinculada a Endesa desde abril de 2012, a poco tiempo de salir del gobierno, Acebes, Iberdrola, Pedro Solbes, estas son las puertas giratorias. Y no son uno, ni dos, ni tres, o sea, son muchos, demasiados. Ana Palacio, Hidrocantábrico, Manuel Marín, presidente del Consejo de los Diputados, por el PSOE, también Iberdrola. Es decir, esto ha sido la práctica habitual, pero no están ahí de manera gratuita cobrando, es que funcionan como lobby absoluto después, frenan, y el resto, ¿qué hacemos? Pues que nos digan lo que están ahí, para eso están ahí, y su trabajo es ese. A ti te pagamos, no tanto para que vengas aquí a una, sino para que cuando llegue el momento de tal, digas lo que hay que hacer, y tienes que votar, no, si no te dejamos de, y así funciona el asunto, esto es absolutamente descarado lo que tenemos. Bueno, no me voy a enfadar, porque ya llevo tantos años enfadándome con esto que no merece la pena. Déficit de tarifa. Aquí tenemos una serie del año 2000 al 2012, ¿no? En millones de euros. Vemos que a principios del siglo subió bastante y después en 2003-2004 bajó a cero. Empieza a subir otra vez y desde ahí ha sido, bueno, ha habido algunas, pero ya desde cuando empieza la crisis esto se pone, sobre todo el año 2008, ¿no? Donde con 5.000, casi 6.000 millones de euros se ha mantenido y seguimos con un déficit de tarifa absolutamente desproporcionado y disparado. Aquí hay una comparación de la Asociación de Productores de Energías Renovables del déficit de tarifa con las primas a las renovables para demostrar que no hay una relación causa-efecto entre las primas que se dan a las renovables y el déficit de tarifa. ¿Por qué? Vemos que mientras el déficit en algunos años era muy alto, las primas eran bastante menos. Entonces no hay una relación, aquí vuelve a haber y aquí vuelve... Aquí se pone a la par, pero si vemos que la curva de generación de energías renovables en gigavatios hora, esta ha tenido un crecimiento continuo hasta el 2010 en que se aplana, la curva se aplana y a partir de aquí no sigue aplanada sino que ha ido bajando ya. A partir de 2012 ha empezado a bajar. ¿Por qué? No hay algunas de las estaciones ya han dejado y otras pues han dejado, no son ya rentables, las primeras. Entonces esto no ha seguido el curso que tenía que haber tenido, sino que y lo que tiene interés aquí es que las primas recibidas por las renovables vemos que no están indexadas, no tienen el mismo funcionamiento que el déficit de tarifa. Aquí hay mayor, aquí baja el déficit y baja mucho el déficit y aquí baja un poquito las primas, o sea que no hay es que cada una tiene un patrón distinto, luego no hay una relación directa de causa-efecto. Aquí tenemos algunos datos de una factura hipotética, una factura de casi 80 euros, donde lo que estamos pagando, ¿no? Los impuestos... Sí. El término de potencia es la primera parte, lo que tú pagas fijo por tener contratado lo que tengas, el término de energía es lo que pagas por lo que has consumido, el impuesto eléctrico, el impuesto especial a la electricidad, por ejemplo, no se aplica, tenía que ser un impuesto finalista para combatir o al menos atajar el problema del déficit de tarifa y no, va a los presupuestos generales. ¿A qué? No se sabe, como aquello que aplicaron
un céntimo sanitario a los combustibles. ¿Por qué? ¿Para qué? No se aplicó de manera finalista a la sanidad, se aplicó para la buchaca general, para los presupuestos, con lo cual hubo una demanda de tal y lo han tirado atrás, evidentemente, porque estaba mal planteado. No en sí, que podía haber sido un instrumento fiscal de interés y útil para poder combatir o para atajar el problema de la sanidad, no, se podía haber hecho, pero se plantea así, pero se hace después como se hace, y sirve para todo, para salvar lo que haga falta y lo que venga y lo que sea necesario. Es decir, esto es el problema que tiene la fiscalidad cuando no se plantea bien, porque finalista no habría ningún problema en que se hubiera hecho, pero como se aplica de una manera artera y en función de las necesidades, pues ha ocurrido esto y ahora lo han echado atrás. Para las empresas que tenían las facturas, no tienen más remedio, bien, pero para el particular, tú no tienes facturas de hace 5 o 6 años. Aquí tardó bastante el céntimo sanitario en aplicarse, el combustibles, pero hay otros sitios que ya llevaba 8 y 10 años. Pues esto a la gente no ha pillado absolutamente nada. Bueno, el alquiler del contador, eso yo creo que daría para otra charla sobre contadores, que habría mucho que decir, y cómo se está aplicando, y los allanamientos de morada que está habiendo en Cantabria por parte de EON, que entran y te lo colocan sí o sí. Esto es absolutamente ilegal, de juzgado de guardia. Bueno, en fin. Aquí volveríamos a hablar del término de potencia, el término de energía. El 100% de los costes del término de potencia son costes del sistema, y sin embargo el término de energía, una parte sería el 50% costes del sistema y otro 50% costes de generación, aproximadamente. Hay autores que dicen que esto lo cambian las cifras. Y aquí, estoy acabando ya, el coste eléctrico en Europa ahora mismo, aquí falta un país, salvo los países insulares, aquí faltaría meter a Malta. Los países insulares tienen un problema de costes tremendos en la misma electricidad, porque se está generando a partir... Irlanda ha empezado a espabilarse y está con un crecimiento de renovables por encima sobre la eólica, por encima del de España ya. Aquí estábamos a la cabeza, pero nos están pasando como en el mundial que ha habido. Nos pasan todo. Pero bueno, es normal, porque la gente ha espabilado y se da cuenta del problema que tiene. Y todo funciona a partir de generación, a partir de fuel, de electricidad a partir de fuel oil. Llegan los barcos, llegan a las centrales, al puerto, queman allí la instalación al lado del mismo puerto, en la zona industrial. Claro, estos costes son, cada vez el petróleo tiene unos costes cada vez más disparados y va a seguir siendo. Y estamos detrás de ellos a la cabeza, el coste de electricidad en unidades por kilovatio. Aquí vienen unos datos sobre pobreza energética, los hogares que tienen más del 10% de sus ingresos a gas en energía doméstica, hogares incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada. La tregua invernal que han dado el gobierno francés, en Francia está prohibido desahuciar o cortar la electricidad a una familia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo. Absolutamente prohibido. Y aquí, como tengas te cortan y les da igual. Que estés en Ávila o que estés en Jerez de la Frontera. Sí. En Jerez de la Frontera aguantarás mejor el invierno, pero en Ávila o en Salamanca, pues échale guindas, ¿no? Y esto está funcionando de manera inexorable. Y la evolución de gastos, los ingresos, bueno, aquí vemos dos curvas que lo dicen todo, ¿no? Sobre una base de 2006 del 100, el índice de ingresos ha bajado, se ha aplanado, y con la crisis claramente está bajando, no hace falta descubrir nada nuevo, y sin embargo los índices de gastos en energía doméstica están absolutamente disparados, o sea que cada una va por un lado, sobre todo los gastos los ingresos han bajado de una manera menos notable, pero los gastos, la factura eléctrica de cada uno, pues eso se ha ido. Y nada más, gracias por vuestra atención. Este es nuestro correo electrónico, esta es nuestra web si queréis consultar cualquier cosa. Muchas gracias por vuestra amabilidad y atención. Seguidme este rollo que es muy soporífero, muy pesado. Yo voy a partir de un plano absolutamente diferente. Voy a ponerme como consumidor que soy, no tengo ni idea del mercado eléctrico, y el mercado eléctrico es tan confuso y es tan opaco adrede para que no entendamos nada. Entonces, bueno, pues
sigo sin entender nada, pero ¿qué puedo hacer? Entonces, lo más fácil para mí es contaros por qué soy de Enerplus, por qué me he apuntado a esta historia y de qué va. Y a lo mejor, aunque sigáis sin entender nada como yo del mercado eléctrico, pues podéis valorar un poco cuál es el papel que queremos desempeñar en ese mercado, del que formamos parte, queramos o no, tanto Enerplus como cooperativa y como comercializadora, como nosotros todos como consumidores, ¿no? Y me imagino que la relación que tenéis con la luz es como la mía, o como la mía antes de meterme en esta historia, que yo enciendo, pago la factura, listo, ¿no? Le das al interruptor y se da la luz. Así, o sea, generación, no sé qué me estás contando. Como mucho, igual una nuclear va que rollo, ¿no? Pero yo le doy la luz y viene. Y durante toda mi vida no me ha preocupado en absoluto lo que he pagado por la electricidad. Sí que, ¿no? Pues en casa mis padres o tal, oye, apaga la luz, no la dejes encendida, pero como algo educacional, no por que me tire del bolsillo. Sin embargo, últimamente ya me está tirando del bolsillo la hostia, ¿no? Ya empieza a ser serio esto, o sea, niño apaga la luz ya no es educacional, ya es, joder, ¿cuánto cuesta esto? ¿No? Creo que esa es la situación que hemos vivido todos. Entonces es cuando nos hemos empezado a preocupar de, oye, ¿esto de la luz de dónde demonios viene? ¿No? Es decir, que todo este mercado opaco que nos ha contado Luis, que realmente lo es y es muy complejo y es muy complicado, o sea, probablemente entre sus tejemanejes de generarlo así para que no entendamos y nuestra abdicación a la hora de saber y de tener claro de dónde demonio viene nuestra energía, porque es muy cómodo, nosotros, ir a la gasolinera, echar gasoil, echar gasolina, darle a la luz, encender, es decir, como consumidores que somos, una irresponsabilidad en la que no nos ha preocupado de dónde venía la energía, mientras la pudiéramos pagar. Por lo tanto, se ha juntado el hambre con las ganas de comer para llegar a una situación tal en la que ahora mismo es muy complicado entenderlo y salirse, y romper y cambiar ese modelo en el que no hemos participado. A lo mejor hemos abdicado de participar, como en otras muchas cosas, ¿no? Y ahora de repente tenemos que, ¿no? Eso que dicen por ahí, empoderarnos otra vez, tal. Entonces, desde un punto de vista de consumo responsable, tenemos que variar en el ámbito energético, como probablemente en otros, nuestra responsabilidad, es decir, lo que consumimos desde un punto de vista de energía, desde lo que nos metemos a la boca y de otras tantas cosas, la casa que compramos, el lugar donde... ¿Vale? Entonces, primero, de repente, veo que tengo que ejercer mi responsabilidad para elegir a quién pago mi energía. ¿De acuerdo? Entonces, mi primer contacto no fue con Enerplus, mi primer contacto fue, resulta que hay una gente que vende energía eléctrica y no son una gran compañía. Y me entero en los medios, gracias a nuestro ministro Soria, que tú te llevas muy mal con él, pero nos hace mucho marketing. Os recuerdo que de este tema no se hablaba antes del ministro Soria, salvo en pequeños círculos, esta gente rara que le ha preocupado la energía siempre. Yo gracias a Soria me he enterado de esto. Entonces de repente descubro que puedo comprar la energía eléctrica a alguien que no es E.ON. Para mí eso fue revolucionario. Yo cuando leí eso en prensa dije, no fastidies. Pero esto se puede. ¿Alguien de vosotros pensaba que se pudiera comprar electricidad a otro que no fuera E.ON? ¿O un vasco que pudiera plantearse que pudiera comprar, o un extremeño, a alguien que no fuera Iberdrola? Pues es que no entra a la cabeza. Yo el día que se lo dije a mi madre, pero ¿cómo? ¿Y cómo va a venir? ¿Me entendéis? Es decir, el mercado está tan cerrado que yo no sabía que eso existía. Y existe. Inmediatamente me hice socio de una. ¿Vale? O sea, yo además de ser de Enerplus soy de SOM, energía. Es decir, yo consumo ya energía de alguien que no es E.ON. Siempre se me olvida traer, pero tengo una carta de Iberdrola en casa, guardada, algún día la traeré, y pone, Fernando, vuelve. Fernando, vuelve, te regalamos el gas de un año, no sé qué. No me da la gana. ¿Me entendéis? Entonces, punto número 1, ejercicio responsable, si tengo la posibilidad, inmediatamente me cambio. Lo segundo que pensé después de hacerme de E.ON fue, joder, ¿y aquí por qué no tenemos una? ¿Vale? O sea, fue inmediato hacerme de SOM y al minuto siguiente decir, ¿en Cantabria no hay ninguna? Son catalanes. Ya sabéis. Pues no había ninguna.
Y entonces dijimos, pues si no hay ninguna, ¿por qué no hacemos una? ¿Cuál es la razón de que la tengan los catalanes y nosotros no? Y nos pusimos a ello. Y en esta, pues claro, yo no estaba solo, sino que había otros que también estaban y bueno, pues no, fue como por generación espontánea nos encontramos personas que tenían todos el mismo problema. Gente con mucha experiencia y mucho conocimiento del campo energético, como puede ser Luis y otros que hay por ahí, y gente como yo, que somos unos desgarramantas que le damos a la luz y justo, ¿no? Pero decimos, hostia, yo no quiero pagar a E.ON. Si hay alguien que me dé la electricidad, que al final lo único que me preocupa es esto, darle, vale. Entonces, desde la responsabilidad y desde poder cambiar en el minuto 1 de proveedor, es decir, eliminar como consumidor que mi dinero vaya a alguien que no entenderé mucho, pero de todo lo que me ha dicho estos tíos nos están robando. Estos tíos nos están robando, no quiero que mi dinero vaya ahí. Es decir, es tan revolucionario consumir menos, que lo es, el mejor kilovatio no es el no consumido. Pero es que además, si mi dinero del que consumo no va a asegurar que el sistema continúe, joder, esto es revolucionario realmente. Es decir, el consumidor puede elegir a quién comprar. Vale, pues ya no compramos esos. Por eso hemos hecho Enerplus, para que podamos vender y que nos puedan comprar a nosotros y que el dinero vaya a nosotros. Y entonces decís, claro, ¿y vosotros quiénes sois? ¿Otros como ellos? Pues no, porque nosotros somos vosotros. Y ahí es donde está el modo de hacer eso. No es que nosotros no somos una empresa, somos una cooperativa. Es decir, no queremos tener el modelo que tiene cualquier empresa en la que busca unos beneficios o, como dice Botín, nosotros trabajamos para nuestro accionista. Nosotros no tenemos accionistas. Todos somos iguales. Todos somos socios, todos pueden decidir y además, por eso quería hacer una cooperativa aquí, porque yo puedo ser de la cooperativa de Cataluña, pero no voy a ir allí, ha habido la asamblea anual, ha sido este mes. No he ido a Cataluña a decidir, evidentemente, al final yo no quiero que una cooperativa funcione como E.ON. ¿Cuántos puede tener ahora mismo? 20.000, 18.000, 15.000. Son 15.000 usuarios, 15.000 cooperativistas. Ya habéis visto lo que ha pasado en Mondragón. Ese volumen de cooperativas, ¿qué tipo de gestión tiene? Como si fuera una empresa, como si fuera E.ON. Yo no quiero eso. Entonces, Enerplus cumple la función de dar al consumidor un tipo de servicio al margen de las grandes empresas, pero su modelo organizativo no es el de una empresa, sino es el de una cooperativa. Un modelo que, por mucho que Fagor y Mondragón haya tenido sus más y sus menos, no le quita ninguna fuerza ni potencia de futuro a una forma de organización participativa en la que las personas que necesitan una cosa se proveen de ella. Entonces no tenemos el ánimo de lucro, no buscamos el afán de tener dividendos, no buscamos el beneficio aunque venga del cielo, ¿no? Ni buscamos los trucos, ni vamos a contratar a exministros, ni a gente que nos consiga hacer buenos apaños en Madrid, en Santander o en Bruselas. ¿Vale? Y además hay otra pata que tiene que ver con la primera de la responsabilidad. No vendemos cualquier tipo de energía. Ya que nos metemos a esto, nos metemos de una forma responsable. Nuestra energía es 100% obtenida por métodos renovables, es decir, es 100% verde, certificada. En toda esa diapositiva que hay por ahí, que yo te he robado también, de esta del mercado, pues en ese mercado... Otra más, esta, otra más ahí. Bueno, en este rollo de generación y no sé cuántos, nuestra energía podemos elegir, es decir, en todo este rollo, en este mercado que está controlado y que hay organismos que controlan, yo puedo elegir qué electricidad voy a vender a mis cooperativistas, a mis usuarios. Y yo elijo no comprar energía obtenida ni por una nuclear, ni por una de ciclo combinado, ni historias de estas. Yo consumo solo energía verde. Por lo tanto, estoy colaborando de una forma muy activa a que al final las energías renovables se impongan en el mercado, porque estoy generando una demanda. No, pero es que tengo muy barata esta que viene de la nuclear. Pues te la metes por donde te quepa. Yo no la voy a consumir. ¿Alguien cree que el modelo puede soportar si no tiene consumidores en el mundo en el que estamos?
Si yo dejo de consumir una cosa, ¿qué hace la empresa? Es así de sencillo, es decir, ¿cuál es nuestra capacidad de confrontación o de respuesta a todo este rollo de mercado que está? Dejar de consumirles. Así de sencillo, dejar de consumirles. ¿Y cuál es la alternativa? Cooperativismo y 100% renovable. Que nos tenemos que buscar la vida, que tendremos que hacer una responsabilidad con respecto a la energía que consumimos en nuestros hogares, en nuestros puestos de trabajo, en nuestro modo de transportarnos y de movernos. Chicos, es que si dejamos que nos solucionen la vida de esta manera, pues ya hemos visto a dónde llegamos. Tendremos que adquirir cierta responsabilidad, consumir menos, consumir de una forma responsable y razonable, y además elegir el modelo de a quién se lo compras para poder llegar ahí. Y yo creo que esto, si nos vamos... Bueno, sí, no, sí, dale, otra. Yo creo que... Esto es decir, nosotros estamos en esta situación y creemos que este es el modelo, a este nivel, en el nivel en el que nos movemos de poder consumir y poder distribuir, porque nosotros podemos ahora mismo podemos generar electricidad. Pues hombre, está difícil. Ya llegaremos. Para eso hace falta inversión, hará falta presión para cambiar la legislación. Es decir, ahora mismo si ponemos un panel casi nos tratan como si fuéramos Iberdrola. O sea, bueno, ya llegaremos a intentar generar más. Nosotros estamos intentando que ese cambio de modelo, pues nosotros también participar ya activamente. No tener un modelo en el que se genere muchísimos kilovatios en sitios muy lejanos a donde los producimos. Yo quiero generar en mi casa, si consumo en mi casa, quiero que mi tejado genere. ¿No? El velarde, si consumimos aquí agua caliente, pues en el tejado que la calentemos, ¿no? Algo lógico. Mi abuela tenía luz porque vivía al lado de un molino, pero hasta que el molino no puso, pues no había luz. O sea, algo lógico, pero sus vecinos de 1 kilómetro más arriba no tenían luz, porque no vivían al lado de un molino. Algo lógico, es aplicar la lógica en el consumo eléctrico y eso tiene que responder al modelo. Entonces, nosotros, ¿cuál es la situación? Porque, dicho así, es súper fácil, venga, ¿no? Con el efecto este en el que estamos ahora de Podemos, vale, guay, ¿no? Vale, en esta historia llevamos, pues, 2 años largos desde que decidimos que íbamos a hacerlo. Pues, ¿por qué? Pues porque todas esas miles de páginas que están escritas en los diferentes decretos, cuando quieres convertirte en una empresa que comercializa energía eléctrica, es decir, que está ahí al final de todo ese proceso, que tiene que buscar a alguien que le compre electricidad verde para luego él facturársela a sus usuarios, a sus cooperativistas, pues resulta tedioso, farragoso, lo que intentan es aburrirte, y llevamos un proceso en el que, en el ministerio, se suponía que íbamos a poder hacerlo este verano, pues por ahí hay fechas de 1 de octubre para tener la licencia final, bueno, pero no importa, en todo ese proceso lo que hemos conseguido es aliarnos y ser muy amigos de otros que están en nuestra misma situación. Hemos establecido lazos muy importantes con Goyener, que es la Enerplus de Guipúzcoa. Tenemos lazos con gallegos, los catalanes tenemos relación, es decir, están surgiendo cooperativas como esta en todas partes, porque todos los consumidores de todas partes, es que no, al final no somos tontos. Y al final es que sí que podemos cambiar de proveedor. Entonces, nos estamos asociando, nos estamos en este modelo de cooperativismo y vamos poco a poco. Tenemos un acuerdo con Goyener para poder... entramos ya a distribuir a un pequeño grupo de socios para hacer el test, ya sabéis, desde ayer o desde el lunes la forma de hacer las facturas cambia, como las tarifas estas de cada hora un precio distinto, los promedios, bueno, es un rollo. Bueno, pues a Iberdrola también le supone un rollo, pero a las cooperativas que estaban funcionando, como Goyener, pues hay que cambiar todos los sistemas. Tenemos acuerdos con ellos para intentar este verano hacer un pequeño grupo de 10, 20 personas de las que estamos en la cooperativa hay que emitir facturas, hay que hacer consumos. El consumo eléctrico lo lee la empresa que
es propietaria del cable, ¿no?, que te lleva todo ese rollo de la distribución. En este caso, claro, es oligopolio porque los mismos son los que la generan, los que la transportan y los que te la llevan hasta tu casa. Entonces, ellos son los que le tienen que decir, en este caso, a nosotros, pobres diablos, cuánto has consumido tú. Y normalmente, pues, te lo dicen mal, tarde, bueno, no te lo dicen, luego estás 4 meses sin pagar, luego te viene una factura. Claro, porque no les importa. Fernando vuelve y si no... ¿Me entendéis? Entonces, en ese proceso, pues yo creo que de aquí a finales de año ya seremos una comercializadora más, en la que podremos estar haciendo contratos, como está haciendo Iberdrola, pero no vamos a salir a la calle a engañar a pobres jubilados para que se cambien y prometiendo que si me contratas la luz te regalo el gas. Lo que vamos a buscar es personas que quieran, con su acción, cambiar el modelo de esta manera tan activa y responsable. Entonces, esta es la solución que nosotros aportamos desde nuestro lado. Luego hay otras formas de intentar cambiar esto, pero esta es la nuestra. ¿Qué hace falta para ser socio de Enerplus? Pues algo tan difícil como rellenar un formulario de internet y aportar 100 euros. Todos los socios hemos aportado 100 euros. ¿Para qué? ¿Para qué quieres poner 100 euros? Bueno, pues en ese mercado tan complicado resulta que tenemos que pagar por adelantado la energía que consumimos. Es decir, nosotros tenemos que ir a ese pool y comprar, bueno, reservar la compra de la energía que van a consumir todos nuestros usuarios. Y hay que poner la pasta por delante. Entonces necesitamos poner esos 100 euros, es una forma de, pues bueno, la cooperativa no tiene recursos. Entonces, pues cada uno de nosotros ponemos esos 100 euros que cuando una persona quiera dejar de ser cooperativista se le devuelven, punto. Se acabó. ¿Vale? Esa es la única razón. Y no hay más misterio. Es decir, cuantos más seamos, más energía verde consumiremos, más energía verde demandaremos y más obligaremos a los que están en el mercado de la generación a hacerlo. Más presión intentaremos hacer a los gobiernos para que cambien la legislación y nos permitan a cualquiera de nosotros poder generar una pequeña parte de la energía que consumimos, pues en nuestros tejados, en nuestras comunidades de propietarios, en nuestros colegios, en nuestras industrias, ¿vale? Hay un montón de sitios donde poder, hoy en día con la tecnología ya tiene unos precios que son muy razonables y cualquiera, dependiendo de dónde viva, el caso de Hierro es genial, pues los de Reynosa tienen unas condiciones inmejorables para generar electricidad a partir de paneles. Nosotros igual estamos en una zona peor, pero tenemos mar. Nacho Diego ha dicho hoy en el periódico, lo dijo ayer, que somos líderes y estamos en el eje atlántico para generar electricidad desde el mar. No sé de dónde, quién le ha dado la nota del post-it, le han debido de pasar, porque la boya aquí se fue a tomar por culo y además... Y es que el negocio no era nuestro y Iberdrola estaba en Santoña, se piró y el que había aquí está en otro sitio, en Scottish no sé dónde. Entonces, vamos, como que, pues sí, está muy bien, estoy de acuerdo con él, pero no sé dónde está la generación. ¿Vale? Entonces, seguro que vamos a poder generar electricidad a partir de las olas del mar, de toda nuestra costa, o sea, seguro que podemos sacar energía del viento, de la luz y de... Ahora, donde tengo claro que no está el futuro es ni en el fracking, que es una tecnología obsoleta, ni en Garoña, ni en el petróleo. Es decir, cosas que están ya muertas, y nuestro futuro depende de, pues, todos zombies. Y no tengo mucho más que decir. Así de sencillo. Lo que sí puedo es contestar preguntas. ¿Hay una web de Enerplus? Sí, en la parte, si sigues una más, tenemos una web en algún sitio que pone enerplus.co. La tenemos por ahí y creo que está, aquí está, ¿vale? Esta es la donde tenéis toda la información sobre nosotros, nuestras actividades, poco a poco irá teniendo. Y ningún misterio más. Ya veis que es súper fácil.